Bien, en esta sesión voy a plantear un problema que tiene que ver con todo el proceso de las negociaciones que se dieron entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Porque la perspectiva que se planteaba de sometimiento a la justicia en el marco jurídico para la paz, que era lo que en ese momento se llamaba, digamos, el marco que había creado el gobierno para poder desarrollar esas negociaciones, las FARC consideraron que eso que estaba propuesto allí era inaceptable para ellas porque ellas no estaban dispuestas a ser sancionadas judicialmente, así les suspendieran las penas y en ese momento les habían propuesto unas sanciones alternativas. Las FARC plantearon inicialmente que a ellas se les debía otorgar una amnistía sin condiciones como requisito para dejar las armas e integrarse en la vida civil y política. Ese es el problema que quiero mirar a la luz del derecho internacional que está definido en el Estatuto de Roma, que es el fundamento normativo de la Corte Penal Internacional. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se puede considerar el problema de una amnistía o de un perdón político o de una reducción de las penas amplio a los actores involucrados en un conflicto político en el cual fueron violados los derechos humanos de terceros civiles? Entonces aquí es donde hay que plantear el problema entre el derecho nacional y el derecho internacional penal. Las transformaciones que se habían dado en el derecho internacional después de 2000, de los inicios del siglo XX, perdón. Las transformaciones que se habían dado, que han hecho posible sancionar la responsabilidad penal de individuos por los crímenes más graves del derecho internacional, han estado determinadas, por un lado, por el debilitamiento del paradigma estatista, soberanista, que está centrado en la primacía de la soberanía estatal frente a los derechos humanos, y de otro lado por el progresivo fortalecimiento del paradigma cosmopolita centrado en la primacía del individuo y los derechos humanos frente a los imperativos de la soberanía estatal. El argumento del estatismo es que la realización de la justicia y el aseguramiento de los derechos humanos solo es posible al interior de cada una de las comunidades nacionales. La tesis sobre los derechos humanos del estatismo dice que los estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de sus propios ciudadanos, pero no tienen responsabilidades frente a los ciudadanos de otros estados. De otro lado, el paradigma del cosmopolitismo o del universalismo parte de considerar a los hombres como ciudadanos del mundo. Según el cosmopolitismo, todos los hombres deben ser como ciudadanos de uno y el mismo mundo moral. El cosmopolitismo tiene entonces un concepto robusto de los derechos humanos, a saber, de aquellos derechos que no están vinculados a la pertenencia a una determinada nacionalidad, sino que corresponden a los hombres en tanto hombres. Entonces, si ustedes miran esa diferencia, pueden entender cuál es el problema que está aquí en disputa. De un lado, la tesis soberanista dice que solamente pueden ser juzgados las personas al interior de su propia comunidad nacional, porque las personas tienen derechos en virtud de la pertenencia a una comunidad nacional. Por el contrario, la visión cosmopolita que afirma que los hombres son, en tanto individuos, son libres e iguales en un plano moral universal o cosmopolita, en el caso de violaciones de los derechos humanos, la posibilidad de juzgarlos no está restringida
a un plano nacional, sino que puede extenderse a un plano universal o cosmopolita, y de ahí es que surge la posibilidad de que existan instituciones como la Corte Penal Internacional o la Jurisdicción Universal. Si se consideran en este contexto las transformaciones que se han dado al interior de las Naciones Unidas, con la introducción de la doctrina de la responsabilidad de proteger, en la cual se plantea un nuevo concepto de soberanía, definido en función de la responsabilidad del Estado de proteger a su población, y se tienen en cuenta de otro lado los procesos que se llevaron al establecimiento de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fin de juzgar las violaciones masivas de los derechos humanos, se puede ver entonces en qué sentido se ha dado un progresivo fortalecimiento del paradigma cosmopolita centrado en los derechos humanos. Eso era lo que existía ese era el contexto normativo que existía cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. Es decir, en Colombia, antes de ese proceso había habido otros procesos de negociaciones con otros grupos guerrilleros, como el M-19, como el EPL, pero esas negociaciones que habían sido antes del año 2000, se pudieron resolver en el marco del modelo soberanista de los estados. Y en ese sentido, allí era posible plantear amnistías políticas. Amnistías políticas quiere decir que los crímenes y delitos que se habían cometido en el contexto de un enfrentamiento, de una confrontación entre actores armados y el Estado, esos crímenes o esos delitos se podían amnistiar, se podían establecer procesos para perdonar o para indultar a las personas que habían cometido esos delitos políticos. En el momento en el que se da la negociación con las FARC, eso ya no es posible. Y eso ya no es posible porque el contexto internacional había marcado estos elementos que estamos señalando como una disminución de la autoridad del Estado soberano, la cual se puede apreciar cuando entra en funcionamiento la Corte Penal Internacional y también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuyas características comunes y más sobresalientes es que se abrió la posibilidad de enjuiciamiento de criminales de enjuiciamiento de crímenes por graves y masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. El Estatuto de Roma, como les decía, que es la base normativa de la Corte Penal Internacional, dice: los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Cierro comillas. Asimismo, la comunidad internacional debe estar decidida a poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. Dice también este estatuto: es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Y finalmente se debe establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de Naciones Unidas, que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. En ese nuevo derecho penal internacional se estableció que algunos crímenes dañan la comunidad internacional de tal forma que ellos deben ser prescritos en todas las sociedades. Estos crímenes son genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estos crímenes violan un principio normativo del derecho que se llama el jus cogens, que son normas que son claramente conocidas y entendidas por toda
por todos los hombres como vinculantes normativamente. Bueno, entonces el punto aquí es que esos crímenes considerados como crímenes internacionales no pueden ser no juzgados. Y no puede establecerse y un Estado no tiene la posibilidad de, en una negociación política con un actor armado que ha cometido esos crímenes, no puede otorgarle a aquellos actores que cometieron esos crímenes una amnistía o un indulto o una reducción de penas que sea, digamos, que sea desproporcionada y que termine desconociendo el sentido de la justicia. Eso obligó a cambiar todo el sentido de la negociación con las FARC. Y en ese sentido, entonces se planteó que era necesario, en ese proceso de negociación, que se construyera o que se reconstruyera el marco normativo que se estaba haciendo en esa negociación para que se pudiera continuar el proceso de negociación con las FARC bajo la idea de que ellos iban a aceptar que la negociación no iba a conducir ni a una amnistía total, ni a un perdón, ni a un indulto, y que se tendrían que imponer penas alternativas o penas restaurativas a aquellas personas que cometieron o fueron los que dirigieron el proceso político y militar bajo el cual esta organización se involucró en el cometimiento se involucró en esos graves crímenes que deberían ser juzgados por una institución que se creara para ello, como fue más adelante la JEP. Y entonces de ahí resulta el estatuto normativo bajo el cual se estableció el proceso de negociación con las FARC. En ese sentido se planteó una cosa que se llamó que era posible crear una amnistía condicional. Y el Estatuto de Roma lo que plantea es que hay que evitar la total impunidad ante lesiones graves de los derechos humanos en el territorio de un Estado. Puede suceder que la falta de castigo esté producida por la incapacidad de las autoridades para procesar y castigar o por complicidad del Estado con los criminales, o puede darse en el caso de que la falta de persecución penal sea una herramienta del Estado para poner fin a un largo conflicto, de manera que se genere un proceso de reconstrucción de la sociedad. Lo que es indiscutido es que figuras como las leyes de punto final, las amnistías en blanco, las autoamnistías o cualquier otra modalidad que tenga como fin afectar los intereses de las víctimas son inadmisibles desde la perspectiva del derecho internacional penal. Es decir, puede haber leyes de amnistía o de indulto, pero estas leyes deben estar sometidas a límites relativamente claros impuestos por el derecho internacional penal. En el acuerdo que se hizo con las FARC se estableció que las personas, se estableció que se iban a juzgar a los actores involucrados en haber cometido esos crímenes, pero esos actores involucrados van a ser o fueron definidos como digamos, el Estado Mayor de las FARC, los miembros que dirigían los frentes de cada uno de los frentes de las FARC. Ellos iban a ser los responsables de responder penalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz. De otro lado, digamos, el grupo más grande de esta organización, que era el grupo, digamos, de los soldados, los que no tenían mando ni responsabilidad de mando, ellos iban a recibir la posibilidad de una amnistía siempre y cuando cumplieran una serie de condiciones. De esa manera se establecieron dos grandes grupos. Un grupo es el grupo que está siendo procesado
por la Jurisdicción Especial para la Paz en los definidos como macroprocesos, en los cuales ellos, como los mayores responsables del liderazgo de las FARC, son a la vez los responsables y los que están respondiendo por las acusaciones a las que están siendo sometidos. Y de otro lado, el proceso de amnistía se da solamente para aquellas personas en las que se pueda demostrar que ellos no tuvieron, digamos, una participación en el involucramiento en ese conjunto de crímenes que se cometieron, en la medida en que no eran los líderes y los dirigentes de esta organización. En ese sentido, se habla de una amnistía condicional, es decir, una amnistía para un grupo de personas bajo esas condiciones. Y ese grupo de personas son las que han ido a lo largo de estos años recibiendo ese conjunto de esas amnistías en la medida en que ellos pueden demostrar que no pertenecían digamos, a la cúpula y no ejercían liderazgo ni dirección ni mando militar en la organización. Finalmente, las FARC en ese proceso de negociación aceptaron que la amnistía total es imposible y mostraron además una real voluntad de conceder algo, aceptar sus crímenes y responder de forma sustancial por los daños causados. Los hechos políticos y constitucionales de invalidación de las disposiciones de amnistía y prescripción que se habían realizado por un tribunal internacional que es la Corte, que es la Corte Interamericana de Justicia, y que se definieron en dos casos que son centrales en este proceso de justicia penal internacional, que son denominados el caso Simón y el caso Barrios Altos contra el Perú, que son situaciones en las cuales fueron juzgados personas que habían cometido esos crímenes y que finalmente la Corte Interamericana de Justicia demostró que había responsabilidad por parte tanto del Estado argentino, por la dictadura, como por el gobierno peruano, es decir, en ese entonces por Fujimori, permitieron mostrar por qué las acciones de juzgamiento destinadas a amnistiar o indultar a los militares comprometidos en violaciones graves de los derechos humanos, llevadas a cabo por los estados en cuestión, resultaban insuficientes a la luz de las exigencias de no impunidad definidas por el orden internacional de los derechos humanos. Es decir, el orden internacional de los derechos humanos hoy en día no acepta ese tipo de impunidad que se produce cuando un Estado particular en el cual se han producido graves violaciones de los derechos humanos decide, por razones políticas, no juzgar a los violadores de los derechos humanos. Eso es inaceptable y eso hace posible entonces que entren en juego los otros mecanismos que ha creado el derecho penal internacional, que son los mecanismos y las instituciones que son la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Justicia y la Jurisdicción Universal. Con estos ejemplos que he dado de Pinochet, de cómo la Corte Penal Internacional ha juzgado a algunos exdictadores africanos y ha iniciado procesos recientemente por parte de la Fiscalía contra Netanyahu y contra Putin. Ahí se muestra entonces cómo puede operar la justicia penal internacional en el caso de que se hayan producido estos crímenes y no haya una actuación por parte de los estados nacionales. Bueno, de esta manera terminamos. Muchas gracias. Espero pues que haya quedado clara esa diferenciación entre el contexto nacional y el contexto internacional.